Como saben, hablamos constantemente de esa reconstrucción de la isla de La Palma. Son diferentes las peticiones que se van lanzando a diferentes niveles en el ámbito político, Parlamento de Canarias, Congreso, Senado, etcétera. Hoy vamos a hablar en concreto del Parlamento de Canarias porque nos acompaña en los estudios de Onda Cero La Palma Jonathan Felipe, diputado en el Parlamento de Canarias y alcalde del municipio de Breña Alta. Muy buenos días, Jonathan. Buenos días, Alba, y ¿Qué buenos tal? días ¿Cómo a los estamos? oyentes de Onda Cero. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo está? pues soportando como todos, ¿no? Esta ola de calor que tanto nos está afectando. Sí, ya lo estábamos diciendo, ¿no? Que Sí, ya entramos, que por cierto tenemos que hacer ese recordatorio de que tenemos diputado alcalde, que hay que tener mucho cuidado en estos días, estamos también en alerta, sí. así que máxima responsabilidad, ¿no? Todos y todas. Pues sí, ya que me das la oportunidad, o sea, hago ese llamamiento también a la responsabilidad, Alba, que tenemos que tener individualmente todos por todo, ¿no? Tanto por nuestra salud como también por el riesgo de incendio que está declarado y que ya tenemos bastantes problemas en nuestra isla, Sí. como para que tengamos otro más por una irresponsabilidad. Si es por accidente, bueno, pero por una irresponsabilidad que no sea. Efectivamente, como para enfrentar más de lo que estamos enfrentando, señor Felipe, porque bueno, seguimos haciendo preguntas y seguimos haciendo la misma pregunta que hacíamos por allá por el mes de octubre de 2021. Ese consorcio, se ha vuelto a preguntar que por qué se sigue negando la creación de ese consorcio para la reconstrucción de la isla de La Palma y de momento pues parece ser que no hay respuesta o que la única respuesta es la dificultad de crearlo, pero claro, han pasado 10 meses, podríamos haberlo hecho ya, ¿no? Bueno, sí, puede parecer el recurso al pataleo, ¿no? Por parte nuestra, pero nada más lejos de la realidad, Alba. Nos estamos dando cuenta a día de hoy, 10 meses después, como tú bien has dicho, que sigue faltando efectividad en las medidas, eficacia y eficiencia. ¿Por qué? Pues porque no se pueden tomar directamente, no tienen dotación presupuestaria, muchas de las medidas que se ponen encima de la mesa, no tienen el ambaje técnico suficiente para ser tomadas, y esto se podría resolver pues con un consorcio que no es otra cosa sino la unión de las administraciones en un órgano jurídico, todas las administraciones públicas, el Estado, el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos, o bien los ayuntamientos afectados, si se decide que es la reconstrucción de toda la isla de La Palma y se decide por estos ayuntamientos y por la FECAM, podrían ser todos los ayuntamientos de la isla, las plataformas con plena capacidad jurídica que hoy en día representan a los ciudadanos, y estas personas y estas administraciones, personas físicas y jurídicas, son las que hacen con esta unión, con un órgano que está previsto en la propia ley, tomar decisiones, y decisiones para el presente más inmediato, que es la emergencia y solventar los problemas, que es importantísimo, de todas estas personas afectadas, pero también para la futura reconstrucción de la isla de La Palma en todos los sentidos. Si bien es verdad que se están tomando decisiones aisladas y se están haciendo actuaciones aisladas, y no se puede negar, sobre todo en lo que a infraestructuras públicas se refiere, no es suficiente, y muchas veces se queda muchas cosas en el tintero y encima de la mesa, precisamente porque no hay capacidad de hacerlo, porque no existe un órgano que tenga esa capacidad de hacerlo. Pero ya no es solamente Coalición Canaria, no soy solamente yo el que reclamo esta medida, ya ha sido reclamada por miembros del propio gobierno que sustentan también grupos políticos que sustentan al gobierno, ¿no? Y en ese sentido lo que me extraña es por qué no se ha hecho, porque podría ser, yo creo que ejemplar, ¿no? De cara incluso al futuro de las catástrofes en España o en otros territorios. Tenga usted en cuenta que, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz ya existió un consorcio para la remodelación turística del Puerto de la Cruz, donde estaba el Cabildo de Tenerife, donde estaba el Gobierno de Canarias y donde estaba el propio Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Es decir, que tenemos ejemplos, no ante hechos de esta magnitud, sí. Exacto, Alba, pero sí es verdad. Un hecho de esta magnitud lo precisaría aún más todavía, por la gravedad, ¿no? Correcto, lo precisaría aún más, pero que es simplemente tener la voluntad de hacerlo, y luego inyección presupuestaria, los presupuestos generales del Estado,
tendría mucho más sencillo decir, oye, una partida para el consorcio de la reconstrucción de la isla de La Palma, el Cabildo Insular de La Palma, los propios ayuntamientos, incluso esas donaciones voluntarias irían a una cuenta del propio consorcio que tendría su propio presupuesto como una administración más. Diputado, me gustaría, claro, seguramente la población constantemente haya escuchado, porque esa formación de ese consorcio se habló mucho al principio, y después quizás lo dejamos un poco más aparcado, aunque siempre se terminaba saliendo, y no sé si se terminan de entender el funcionamiento. ¿Qué vendría a facilitar, más allá de la comisión mixta que se ha creado, el comisionado que se ha creado también hace poco? ¿Qué facilitaría? ¿Seguirían haciendo falta esas otras figuras, o con el consorcio ya sería suficiente para abordar la reconstrucción de la isla? Sí, yo creo que es muy buena pregunta, Alba. Yo creo que con el consorcio sería suficiente, porque aquí estarían ya las administraciones. Esto funcionaría, mira, la comisión mixta, ¿qué función tiene, ¿no? La comisión mixta es un órgano donde se reúne, creo que se reúne hoy, por cierto, sí. Es un órgano donde se reúnen todas las administraciones públicas que tienen capacidad de obrar en este momento, que tienen potestades y facultades para poner medidas sobre la mesa, pero pueden tomar decisiones, y las toman las decisiones, pero luego no las pueden ejecutar. Es decir, esas decisiones que se toman, yo creo que es más un ámbito, un momento de escucha de todas las administraciones, pero luego no tienen capacidad de ejecutarlas. Sin embargo, el consorcio sí tendría esa capacidad de ejecutarlas inmediatamente, porque esas decisiones serían ejecutadas porque se pactarían ahí. Mire, yo le pongo el ejemplo, nosotros lo tenemos también en la isla de Palma, el consorcio de servicios. Nos reunimos en el consorcio de servicios, nos reunimos en la Junta, tomamos una decisión, y esa decisión se ejecuta automáticamente porque está dotado presupuestariamente y porque tiene capacidad de obrar para ejecutarse. Sin embargo, en la comisión mixta son varias administraciones, y son varias administraciones con diferentes competencias, y cada una tiene que ejecutar sus competencias, y todo se alarga en el tiempo, y muchas veces es que ni siquiera se hace porque no hay capacidad suficiente para hacerse, y porque muchas cosas pues quedan en el aire. Sin embargo, el consorcio sería un órgano dedicado única y exclusivamente a eso, y con capacidad de ejecutar las medidas. ¿Por qué es difícil la formación del consorcio, diputado? ¿Tanto tardaríamos, o ya lo podríamos haber creado, ya podría estar en funcionamiento? Yo entiendo que hace mucho tiempo que podría estar creado. Yo creo que es una falta de voluntad, Alba. A mí me ha llamado muchísimo la atención, y yo creo que a la ciudadanía de La Palma y a la ciudadanía de España, que ha estado volcada con la isla de La Palma, también le tiene que llamar la atención que a día de hoy sigamos en este punto. Es verdad que lo dijimos, ¿no? Es un hecho extraordinario, no estábamos preparados para esto. Es verdad que ante la emergencia actuamos, o se actuó de la mejor forma que se pudo, porque nadie estaba acostumbrado a paliar y actuar en una emergencia volcánica, y bueno, y además agradecido, ¿no?, a todos los medios que actuaron en la propia emergencia. Pero también es verdad que aquí se venía día sí día también diferentes miembros con diferentes competencias de diferentes gobiernos a decir, no se va a quedar nadie atrás, y a decir, recuerde usted, es el momento de la unidad de todas las administraciones. Esa unidad de todas las administraciones tiene un nombre en la legislación vigente española, en la legislación canaria, que se llama consorcio, o cualquier otra, busque usted cualquier otro órgano, una mancomunidad, busque otra figura jurídica si se quiere, y no lo llame consorcio, pero tiene diferentes nombres, la fórmula de que en diferentes administraciones pacten una unidad de ejecución ante las cosas, ¿no? Y realmente no se ha hecho, yo creo que, Alba, por falta de voluntad. Yo no quiero decir por protagonismo. Recuerda usted que en el Parlamento, ante el presidente del gobierno, yo les dije, no se puede intentar capitalizar una tragedia como la de la erupción volcánica, porque capitalizar un drama trae más drama. Las tragedias no se pueden capitalizar, no se pueden celebrar, no son motivos para sacar pecho político. Pecho político se puede sacar de la inauguración de un nuevo museo, o de la inauguración de una obra, o de que el equipo de fútbol de tu pueblo haya ascendido de categoría, pero no puedes capitalizar una tragedia o un drama
llama como el volcán y sacarte fotos constantemente de postureo ante una erupción volcánica. Eso no da para nada prestigio político, sino todo lo contrario. Lo que da prestigio político es tener la capacidad en un momento determinado como este de tomar las medidas para llegar a todas esas personas y llegar a paliar las necesidades de todas las personas y sobre todo del futuro de la isla de La Palma, que también está en juego en este momento. Tristemente, diputado, claro, esta erupción llega justamente de forma previa a unas elecciones y esto ya es en estos momentos, en estos meses cuando empezamos a hablarlo, ¿no? Quizás la no creación de ese consorcio, el retraso en la toma de algunas decisiones, porque también pues hay quien ha puesto sobre la mesa eso, viene por lo que usted quizás está diciendo, ¿no? Por querer ponernos la medalla de haber conseguido X para la reconstrucción, pero no haberlo hecho en un consenso generalizado, por ejemplo, dentro de un consorcio, sino pues este gobierno y este gobierno. Yo pienso eso, Alba. Yo pienso que si se hubiera querido y se hubiera tenido voluntad de unidad, ya se hubiera tenido esa unidad. Y bueno, me pueden alegar que sí, que existe la comisión mixta, que existe la Casa Massieu y el seguimiento que se hace por parte de la Casa Massieu y ese órgano al final, pero no son efectivos, no son eficientes. Y además hay mucha gente que ha puesto sus conocimientos y su experiencia, como por ejemplo los notarios, el Colegio de Notarios, al servicio en un momento determinado de todas esas personas, de todas esas familias y de la isla de La Palma. Y lo hemos desoído porque hay un paquete de medidas que incluso que tenemos un ejemplo cercano, podríamos decir que cercano en Europa, que es el caso de Islandia, ¿no? Islandia tomó unas medidas determinadas y esas medidas están ahí y dentro de ese paquete de medidas que el Colegio de Notarios y los notarios determinados pusieron encima de la mesa y junto a un grupo de personas que trabajaron, muchas más personas, incluso trabajaron también arquitectos, urbanistas y demás, es cuestión de tomarla. Y bueno, este órgano de consorcio podría tomar medidas de todo tipo, desde las urbanísticas, como digo, hasta las económicas, hasta las técnicas, y realmente yo creo que, Alba, para mí, bajo mi punto de vista, y yo sigo reclamándolo más que nada porque al final yo creo que tendrán que hacerlo, es que no les queda otra que hacerlo, y lo que pasa es que hay que agilizar ese momento porque puede ser que no llegue cuando tiene que llegar, es decir, que llegue tarde. Quizás cuando una petición viene pues de un partido, ¿no? O de un representante, de un diputado en este caso, pues quizás la podamos desoír durante cierto tiempo, pero cuando viene, como usted bien dice, incluso de partidos que se encuentran dentro del gobierno, los propios afectados, me consta que por escrito han pedido la creación del consorcio. Y desoímos esta petición, ya estamos entrando en también no hacer caso a la democracia. También tenemos la opción de que esto ocurra con lo que hemos vivido en los últimos días en el Congreso, con esa aprobación del IRPF, porque podría producirse, a pesar de que tiene el apoyo mayoritario del PSOE, que no salga adelante esta medida. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, yo ayer lo calificaba, ¿no? en otro medio de comunicación, decía que esto me parece un esperpento democrático, como usted dice, Alba. La máxima institución que tiene en este momento España es el Congreso de los Diputados. Aquí está la voluntad popular de la ciudadanía. El Senado es una Cámara de representación territorial, pero el Congreso de los Diputados es el órgano que mayoritariamente, por mayorías, decide a nivel legislativo y a nivel del control del propio Ejecutivo. Y este órgano, sí es verdad que no se puede desoír en ningún caso, es el órgano que fue objeto de golpe de Estado en un momento determinado, porque es aquí donde está la voluntad del pueblo. Y cuando vemos que ese órgano que tiene plena potestad vota una propuesta de resolución por mayoría, una propuesta de resolución presentada por Coalición Canaria, en este caso por mayoría, y ves que luego el Ejecutivo, que hay una separación de poderes, que desde Montesquieu y la Revolución Francesa tenemos una separación de poderes perfectamente hecha en Europa, y
evidentemente desde el año 78, ya en la Constitución de 1812 de Cádiz ya se decía, ya se hablaba de la separación de poderes, pero en el año 1978 en España tenemos una separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y están separados perfectamente. Yo no entiendo que el legislativo tome una medida, diga sí a una propuesta de resolución, a una bonificación del 60% del impuesto a la renta a las personas físicas para los ciudadanos y ciudadanas de La Palma, una medida que, por cierto, ya existe en Ceuta y Melilla, y que el Ejecutivo diga, deja ver, pero deja ver no, es decir, es que el Legislativo ha hablado, y el Legislativo además, porque esto es importante, es el que tiene el poder para modificar la ley, y una ley que no es una ley orgánica, que no requiere mayoría cualificada, y una ley que es la ley de presupuestos, y en esa ley de presupuestos será la misma mayoría la que podrá decidir que si se quiere que se viabilice por la ley de presupuestos generales del Estado. Yo prefiero que se viabilice por la ley, y le digo claramente, para no estar esperando cada año a los presupuestos, para no tener el corazón en vilo año tras año para que se produzca esta medida. Pero si se quiere hacer este año vía presupuestaria, será con una mayoría. Son los mismos que votan el presupuesto, esos 157 votos que tomaron esa decisión, son los mismos votos que hacen falta para aprobarlo en la medida de los presupuestos o para modificar la propia ley del IRPF si se quisiera, o otra medida fiscal, o otra modificación de una norma fiscal. Y luego escuchar a diputados canarios, algo. Decir que la medida puede ser inconstitucional, alegando la constitucionalidad está basada en cuanto a la contribución a los gastos públicos en la igualdad, en el principio de igualdad y en el principio de progresividad. Primero, a nivel jurídico, decirle que la progresividad ya está garantizada porque el impuesto a la renta de las personas físicas es un impuesto por escala. Ya los que pagan más van a tener un descuento del 60%, pero van a pagar más que los otros. Por lo tanto, la progresividad, que no se preocupen. Pero bueno, que un político canario, Alba, haga de abogado del Estado en contra de los intereses de los canarios y canarias, bueno, pues a lo mejor que oposite a abogado del Estado, pero que deje la política canaria, porque realmente esto se trata de defender en un momento determinado una realidad concreta en la isla, que además, le digo a estos diputados canarios, fíjense ustedes que los catalanes nos han apoyado, que los vascos nos han apoyado, y ellos son los que están equivocados, y nosotros en Canarias haciendo de abogado del Estado diciendo, mire usted, no tome esta medida para los ciudadanos y ciudadanas de La Palma, que es que puede ser inconstitucional, pero eres tú el que hace los juicios de constitucionalidad de las normas, diputado canario o representante ya lo tenemos canario. En Ceuta y Melilla. Es que correcto, y además ya está, correcto, Alba, además el ejemplo está en Ceuta y Melilla, es un copia y pega, podríamos y no decir. se pide más, ni más ni menos. Exactamente lo mismo que ocurre con Ceuta y Melilla, y además esta es otra de las medidas, como digo, Alba, que está contenida en ese paquete de medidas que en un momento determinado los notarios pusieron encima de la mesa. Entonces, es un incentivo fiscal. Es que no lo miren como una bonificación, mírenlo como un incentivo fiscal. Es una bonificación en sí misma, pero es un incentivo fiscal para que la gente, primero para combatir el reto demográfico, y luego para ser atractivo seguir viniendo a La Palma, y entre todos, los que viven ahora en La Palma, los que se quedan en La Palma y los que quieran venir a vivir a La Palma, reconstruir la isla de La Palma y abogar y apostar por el desarrollo social y económico del futuro de la isla de La Palma, y que vivir en este momento en la isla de La Palma no sea una cuestión romántica, que solamente estemos aquí como si de un parque temático se tratara, esperando a que vengan los turistas a hacer 4 fotos en las coladas, sino que queremos reconstruir la isla de La Palma, queremos, si se quiere y se lleva a debate, cambiar el modelo económico o sustituir el modelo económico o mejorar el modelo económico de la isla de La Palma y el modelo social de la isla de La Palma, y para eso se necesitan incentivos en un momento determinado donde el panorama no es lo halagüeño que queremos. En lo que ya que nombra el modelo económico, señor diputado, bueno, alcalde también, esto ya nos compete en los dos sentidos, ¿no? Cambiar, mejorar o ¿cómo fue la otra palabra? Sustituir. O sustituir. ¿Con cuál se quedaría? Yo lo sometería a debate de toda la isla de La Palma. Yo creo que yo no soy la única persona legitimada para hablar de esto. Esto forma parte de un debate de altura de toda la isla de La Palma, y donde estén no solamente en este caso los partidos políticos ni las personas que tengan legitimidad, sino la ciudadanía en general, y que entendamos que la isla de La Palma puede darnos muchísimas oportunidades, que tenemos que estar preparados también para todas las catástrofes que hemos visto, el nivel
pues, que se mide la posible incidencia de otras erupciones volcánicas, pero que realmente ahora mismo yo creo que sí se debe tener un debate desde que donde participen pues las asociaciones civiles, los sectores económicos y los partidos políticos, las instituciones, para ver cuál es el modelo de la isla de La Palma de cara al futuro. Entre otras cosas porque, vamos a ver, en todos sitios tiene que cambiar el modelo en este momento, porque son exigencias, y usted ha visto hasta los fondos que vienen de Europa están concretados y están destinados a cambiar los modelos sociales, los modelos económicos hacia modelos más sostenibles, y sostenibles es todo, Alba. Es que cuando hablamos de sostenibilidad siempre nos vamos a la parte verde, que es importante porque esa es la sostenibilidad ambiental, pero estábamos hablando de la sostenibilidad del desarrollo social y económico, de no tener que estar en este momento diciendo que no tenemos trigo en la isla de La Palma y que una crisis como la guerra de Ucrania ha parado todo el sistema de grano, el granero de Europa, porque el granero tendría que haber estado más distribuido, ¿no? Por ponerle un ejemplo y traerlo a colación. Eso es sostenibilidad también. Y pues tenemos que creer en un modelo sostenible para la isla de La Palma, y un modelo en el que estemos evidentemente todos, entre otras cosas, porque estamos en un modelo también, y entra dentro de los objetivos de la Unión Europea y de la agenda urbana, un modelo de gobernanza abierta y un modelo donde tiene obligatoriamente que participar la ciudadanía. Como usted bien dice, tenemos que irnos adaptando, ¿no? A medida que va evolucionando o va pasando el tiempo o van sucediendo cuestiones. Las erupciones volcánicas van a seguir pasando en Canarias, van a seguir pasando aquí en La Palma, seguimos siendo esa isla con ese punto de mayor actividad volcánica. Y deberíamos pensar en cosas definitivas. En su momento, cuando usted propuso la creación de ese consorcio en octubre, también habló de una ley de reconstrucción. De eso tampoco se ha hablado. Estamos tomando decisiones momentáneas, pero no estamos tomando decisiones a largo plazo, es decir, que se vayan a quedar de forma permanente, que nos sirvan para en un futuro abordar otras erupciones que van a seguir sucediendo, como ha sucedido esta, y no estamos hablando de eso tampoco. El 60% en el IRPF pues entraría dentro de la ley, o el consorcio también podría entrar dentro de esa ley, y no hablamos de eso, no hablamos de decisiones permanentes. Sí, a mí en estos casos me parece que ser pesado no es malo en política, ¿no? y quizás es ser insistente, ¿no? Para conseguir los objetivos. Y yo tengo un ejemplo, Alba, con la participación ciudadana en los consejos de barrio. Cuando yo estuve en la oposición del año 2011 al 2015 en el Ayuntamiento de Breña Alta, tenía una ilusión que lo presentaba cada pleno, y cada consejo de barrio le decía en este caso, porque a los que presidían en ese momento la institución, al gobierno, le decía, ¿por qué no destinamos el remanente para que sean los vecinos los que deciden el destino de ese remanente y demás en los consejos de barrio, y tienes una participación ciudadana también eficaz y eficiente? Pues lo repetía en cada consejo. Al final se termina siendo, cuando soy alcalde de la institución, y es una medida que al final es muy efectiva, es muy eficaz, y es una medida que ha venido a beneficiar los barrios y a buscar un equilibrio entre todos los barrios, ¿no? Y esto es lo mismo, Alba. Yo no me cansaré de decir que tenemos que seguir insistiendo para que haya una ley del volcán. Mire, a mí también ayer, cuando escuchaba en algún medio de comunicación ante la medida del 60%, dice, bueno, el 60% no, pero otras medidas fiscales. ¿Pero qué otras? Pero es que cuando alguien presenta una alternativa... No es excluyente tampoco. Primero que no es excluyente, correcto, Alba. Primero que no es excluyente. Y segundo, que si lo que tienes es una alternativa, presenta la alternativa como tal. Lo que no puedes decir es, esta no y ya veremos la alternativa. No, porque es que no podemos seguir esperando al ya veremos. Esta medida se ha tomado. Bueno, usted tiene otras medidas de carácter fiscal, póngalas encima de la mesa cuando las tenga. Y si la tiene ahora la alternativa, presente la alternativa como tal. No puede seguir esperando la ciudadanía al me lo estoy pensando. Porque llevamos mucho tiempo jugando al me lo estoy pensando. Y el problema es que cuanto más tiempo pasa
o pasamos jugando al me lo estoy pensando, pues las personas están padeciendo más, sufriendo más desesperanzadas, y se van. más inestables emocionalmente, se están yendo muchas de ellas y realmente no se está tomando ninguna medida que sea eficaz y eficiente. Y esta no es la supermedida, ni es la medida que va a salvar la reconstrucción de la Isla Palma, pero es una medida más y una medida muy potente que puede beneficiar y, como dije antes, funcionar de incentivo y atractivo fiscal en la Isla de La Palma. Y beneficiaría a todos los palmeros y palmeras, porque esto nos ha afectado a todos y a todas. Esa ley de reconstrucción o esa ley del volcán, como la quisiéramos llamar, también nos afectaría a todos y a todas, porque al final todos los municipios han estado afectados, hablando de la Isla de La Palma, por esta erupción volcánica. Y aquí me gustaría ya preguntarle, como alcalde, cómo está la situación en Breñarte actualmente. Sabemos que también les ha afectado, ¿no?, ese volcán, pues a los servicios, etcétera, han tenido un gasto, pero en términos generales, ¿cómo está, cómo va todo por el municipio? Sí, bueno, ahora mismo el único problema, lo que más nos preocupa y nos ocupa, Alba, es a nivel burocrático. Cada vez usted sabe que las administraciones son menos flexibles, más rígidas. Desgraciadamente, estamos buscando la flexibilidad constantemente y la solicitamos y la solicita la ciudadanía de la burocracia, y sí es verdad que nosotros no tenemos otro órgano intermedio que pudiera funcionar en este caso de carácter eficaz y eficiente, entre otras cosas porque tenemos la espada de Damocles del imperio de la ley, ¿no? Y la ley está por encima, lógicamente, y además me alegro que así sea, ¿no? Pero claro, ahí tenemos las dos leyes que han salido en cuanto a medidas urgentes para la estabilización del empleo temporal. Esas leyes nos han llevado un trabajo técnico importantísimo, nos han llevado mucha parte de la administración durante este tiempo, porque usted recuerde que eran tiempos récord, hasta junio, luego hasta diciembre para sacar las propias OPEs, ¿no? Y bueno, esto ya ha generado un trabajo para la administración, pero ahora ha generado otro problema. El hecho de no poder atender a las necesidades puntuales está muy bien pensado desde Madrid para diferentes organismos que están dotados de personal, pero para una administración como la local, que se ha cargado de servicios, por ejemplo la nuestra, que está cargada de servicios sociales como centros sociosanitarios, que tenemos hasta 5 centros sociosanitarios de diferente tipo, y que necesitamos atender a situaciones como acumulación de tareas, personal más dependiente, personal que entra con discapacidad, que necesita más atenciones, y que no podemos buscar ninguna figura jurídica que permita una contratación y nos tengamos que ir a la externalización de servicios obligatoriamente, pues dificulta aún más las cosas, carga más al personal que actualmente está prestando sus servicios y al final afecta a las personas que estamos atendiendo, que es lo que no queremos. Y como eso le puedo decir mil ejemplos. Voy a los centros sociosanitarios porque es el más simple, pero le puedo decir mil ejemplos. Yo diría ahora mismo que la administración local, yo no sé el resto de mis compañeros y compañeras, tendremos, creo, una reunión, según me han avisado, de la FECAM insular la próxima semana. Lo pondré encima de la mesa porque quiero compartirlo con el resto de compañeros y compañeras, alcaldes y alcaldesas de la isla de La Palma, pero ahora mismo estamos ante una situación de bloqueo de la administración local, y yo estoy muy preocupado porque, entre otras cosas, Alba, la administración tiene que seguir caminando, tiene que seguir generando de algún modo pues riqueza económica. Tenemos que sacar bases de diferentes subvenciones. Sabemos cómo están, por ejemplo, en este momento los ganaderos. Ya sacamos el año pasado una subvención, pero es que ante esta situación a mí solo me queda agradecerle a los técnicos el trabajo que están haciendo e intentar impulsar como se pueda, porque tenemos muchos, incluso tenemos proyectos para salir, ya están en la línea de salida para empezar a ejecutarse, como ese albergue sociodeportivo del que le hablé en una oportunidad aquí, o muchas otras cuestiones, pero es que realmente, yo siempre lo digo, tenemos los soldados que tenemos el personal que tenemos, y encima no podemos ahora mismo atender a necesidades extraordinarias porque no podemos contratar personal bajo ningún modo que sea temporal o eventual. Y yo creo que se debería haber orquestado una fórmula intermedia por la legislación. Yo creo en la estabilización del empleo público, de acabar con la temporalidad en el empleo público, y que evidentemente se vaya a un sistema de indefinido en el empleo público, pero se tiene que saber y se tiene que pensar que hay necesidades puntuales
perentorias en la administración local de atención más inmediata, de puerta cercana, que se tienen que resolver con otras figuras, ¿no? Y figuras que son, pues mire, pues un contrato por acumulación de tareas, que es lo más normal, es decir, cuando se sobrepasa un servicio determinado, pues la sustitución de vacaciones sí que menos mal se está pudiendo hacer, pero tenemos muchos otros problemas encima de la mesa que no dejan hacer las tareas propias de ese necesario impulso que se le deba dar al municipio en un momento determinado, sino hacer lo del día a día y poco más, pues porque estamos sometidos a toda esta maraña legislativa y a estas obligaciones derivadas de la ley. Hay algunos ayuntamientos que tendrán más personal o que estarán mejor dotados, pero en este momento nosotros la verdad que nos está costando llegar, primero para atender los servicios del día a día, los servicios básicos municipales, y luego para desenredar, como digo, toda esta maraña legislativa y dar respuesta a la ciudadanía y a las personas que tenemos la responsabilidad de atender, como le decía, en estos centros sociosanitarios. Un ejemplo de cómo las diferentes leyes, decisiones, etcétera, cambios a diferentes niveles de gobierno nos van afectando, ¿no? Y yo no sé cómo lo hacemos, pero siempre los ayuntamientos son los peores parados y tristemente son los que están mano a mano con los ciudadanos y a quienes los ciudadanos van a tocar en la puerta. Aquí tenemos precisamente porque no se escucha, Alba, y porque no se escucha a los ayuntamientos, porque no se saben las necesidades y porque a veces yo creo que algún político que tenga responsabilidades en el Estado, yo ya lo digo abiertamente, debería ser concejal primero, ¿no? Debería, cuatro añitos de concejal no le vendrían mal, sobre todo para saber lo que se vive en la puerta más cercana de la ciudadanía, porque es muy fácil llegar a un despacho enorme donde tienes 20 asesores y donde el único contacto con la ciudadanía es una valla que te protege de la salida del palacio al coche, y llegas y tomas decisiones y cambias normas en un momento determinado, pero sin saber cuál es la realidad social del momento. Pero esto pasa con muchísimas otras leyes y otras cuestiones que pues no se saben las realidades, tampoco las sabemos nosotros en muchísimos casos, pero sí, yo creo que igual que hay que hacer el máster de acceso a la abogacía, quizás 4 años de concejal para todos estos políticos. Como se suele decir coloquialmente, para mandar hay que saber obrar, que es muy importante. Jonathan Felipe, diputado por el Parlamento de Canarias, alcalde de Breñalta, muchísimas gracias por dedicarnos a este ratito y ánimo, sobre todo con el trabajo que tienen. Muchas gracias, Alba, a ustedes, y muchas gracias, Onda Cero.